Padre, muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche, noche maravillosa, noche de bendición, noche, Señor, donde puedo entregar este tiempo en tus manos, a tu fiel cuidado, Señor. No hay otras mejores que las tuyas. Buen Dios, buen Hijo, buen Espíritu Santo en esta hora. Estamos aquí, Señor, hablo porque no estoy solo, estoy con mi familia. Soy con tu Santo Espíritu, papá. Y digo, Señor, quiero que en esta hora metas tu mano poderosa, tu mano preciosa, porque quiero entregar, Señor, esta palabra a aquellos que puedan verla, Señor, puedan oírla, puedan meditarla y puedan, Señor, aplicar a sus vidas. Desde ahora hasta que termine, Santo Espíritu de Dios, te pido por favor que metas tu mano, por favor, y tú seas guiándome en este momento tan especial donde voy a colocar tu palabra, Señor, en el corazón de muchos. Amén. Mis amados, quiero en esta preciosa noche compartirles algo así como la razón de ser del cristiano. Amén. La razón de ser del cristiano. Y quiero colocar ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Quiero tomar esa cita bíblica porque habla de esa razón de ser de nuestro cristianismo, el principio. Amén. El principio. Qué bendición. Y con esto empezar a introducir y a hablar de él, pero antes de hablar de nuestro principio, hablar de aquello que no ha dejado que él sea nuestro principio. Y quiero hablar de dos palabras. Una es legalismo. El legalismo. El legalismo hizo y sigue haciendo que la gente no se acerque a la palabra de Dios. Sigue haciendo que la gente no se acerque a la palabra de Dios. Hizo y sigue haciendo esto. Esa parte tan tremenda como lo es el legalismo. Y como la gente no se acerca a la palabra de Dios, pues lógicamente no lo obedecen, no lo pueden obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden obedecer? Porque terminan obedeciendo a los hombres. Ahora, en pocas palabras, el legalismo es cualquier ley que pasa por las manos de un ser humano y al cambiarle su significado o sacarlo de su contexto, es ahí donde se vuelve legalismo. Y como se saca del contexto y se cambia su significado o se quita, en este caso si estuviésemos hablando de la ley de Dios, amén, porque estamos diciendo que el legalismo es cualquier ley, pero vamos entonces a hablar de la ley de Dios. La ley de Dios la volvió un día el ser humano algo legalista. Amén. Pues Dios no es un Dios legalista. Qué bendición. Entonces, para contrarrestar esto, el apóstol Pablo aconseja, en el libro de Colosenses, aconseja esto. Capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipules, o no manosees, o no toques, no gustes, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Ay, mi hermano, algo
del legalismo es que aquellas personas que cogen, otra vez digo, la ley de Dios o cualquier otra ley y la tergiversan, la empiezan a acomodar a su gusto y hacen que otras personas hagan lo que ellos quieren que hagan, entonces Pablo lo compara de esta manera y dice: dice el apóstol Pablo, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Amén. El legalismo perece, mis amados, y dice acá, con el uso. Amén. El legalismo perece. Por eso bien importante esto que el apóstol Pablo aconseja. Amén. Tener cuidado a no obedecer a mandamientos de hombres. Si usted donde está obedeciendo a Dios, lógicamente a través de un hombre, lo felicito. Pero si usted donde está obedeciendo a hombres, está siendo subyugado, está siendo llevado a obedecer a solo ideologías de hombres, mi hermano, es tiempo para que reflexione. Y usted y yo, y usted, en esta hora, le pida a Dios que le ayude para que le muestre su razón de ser en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es Él? Jesucristo, la razón de ser suya y mía. Antiguamente se decía que ser cristiano era no ponerse esto, no ponerse aquello, no ponerse lo otro, no coma esto, no beba aquello, no vaya, no diga, y cosas así. Y es realmente, y a ciencia cierta, el cristiano debe abstenerse de muchas cosas. Pero nos abstenemos de esas cosas cuando en la palabra las podemos ver. Pero no porque alguien me las esté colocando con una ideología de él. Amén. Es ahí donde todo eso se ha llamado legalismo. Es ahí donde todo eso, y por años ha traído a mucha gente al legalismo. Y la tiene el legalismo. Entonces es por eso que a veces se convierte en mandamientos de hombres. Y si han sido levantados, y han sido levantados muchas personas, jóvenes, familias, ciudades, hasta el día de hoy. Así han sido levantados en legalismo. La otra palabra a la que quiero hacer referencia es ascetismo. La palabra como tal proviene del griego asketes, que significa profesional o atleta. Se asocia a una disciplina filosófica práctica que tiene que ver con gente que busca la soledad y la meditación. La meditación con la naturaleza, y buscan una supuesta paz, una paz interior, y aborrecen la verdad del Evangelio que es por Cristo y en Cristo Jesús. Ese es el ascetismo. Amén. Que tiene que ver con gente que busca en la naturaleza, decía la definición. Que busca una paz interior en sí mismo, en ellos mismos. Y la paz, dice la Biblia, que viene por la palabra. Amén. La paz de Dios es aquella que viene por la palabra. Porque si algo no da paz o no nos genera paz, es algo que no nos tiene libres. Y conocer la verdad nos hace libres, y al ser libres tenemos paz, la paz de Dios. Libres de todo pensamiento, libres de toda filosofía, libres de todo ascetismo. Entonces, mis amados, esto lleva a toda esta gente, y aún dentro del cristianismo del primero y tercer siglo, a negar la existencia de Jesús como Dios, y asimismo no creer en su humanidad. Eso se ha metido mucho en el cristianismo,
en este tiempo y por años, primero y tercer siglo hasta aquí. Santo de Dios. Y lo que conlleva esto es negar la existencia de Cristo o la deidad de Cristo y aún su humanidad. Así que esto fue lo que el apóstol Pablo tuvo que encarar. Y lo que lo llevó y lo motivó a escribir esta carta, mis amados. Qué tremendo. ¿A quién la escribió? A los creyentes de Colosa, que no eran aún convertidos de él. Entonces, por eso estamos viendo acá y vamos a ver cómo Pablo encaró esto, cómo Pablo esto lo motivó a escribir la carta para los creyentes en Colosa, para los colosenses. Y me llama mucho la atención que dice que no eran convertidos de él. Ese último detalle lo deberían tener muchos hoy, que no cuidan a otros solo porque no es de su grupo. Mis amados, eso es legalismo, cierta parte, en cierto modo. Legalismo. Gente que sigue sus propios ideales, sus propias filosofías prácticas. Y así a grosso modo esto, mi hermano, porque el apóstol Pablo, aunque refutó eso, él hizo algo sabio, algo eficaz. No reprendió a los colosos, a los de Colosa, a los colosenses. No los reprendió a esos hermanos, porque vio también que esa filosofía práctica, todo ese legalismo, todo ese ascetismo, no se había metido como tal. Solo estaba tocando a la puerta. Yo no sé si a alguien allá todo ese legalismo le está tocando a su puerta, pero es tiempo de hacer un alto y hacer algo eficaz. Ninguno estamos exentos de caer en legalismo, de caer en ascetismo, de caer un día en negar la existencia de Cristo como tal, porque negar su existencia no es solo decir Cristo no existe, o Él no resucitó, o Él no se hizo hombre. Es aún con conductas, con pensamientos, con actitudes, porque si algo estas personas hacían era que su filosofía la llevaban a la práctica. Un ejemplo, el que le gustaba estar solo por allá en campos como un ermitaño buscando la paz en la naturaleza, pues lo practicaba, se iba años, meses por allá. Y ese no es Dios, Dios no trabaja así. Amén. Dios no creó a nadie para que anduviese solo. La palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, mi hermano, el apóstol Pablo hizo algo sabio y eficaz. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en su carta a los colosenses? Estando preso por 2 años, santo de Dios, y recibiendo noticias de aquel fundador de esa iglesia que iba a visitarlo, hizo algo sabio y algo eficaz. No hay nada más eficaz, mi hermano, que pueda romper la religiosidad, romper el legalismo, romper el ascetismo, romper todo aquello que le quite el primer lugar a Cristo, al Evangelio de Jesucristo en la vida de las personas, en la vida suya, en la vida mía, que es hacer algo eficaz. ¿Y qué era? ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? Presentó las verdades del Evangelio, mostró la poderosa imagen del Hijo de Dios. Ay, mi hermano, eso no le gusta a Satanás, eso no le gusta a la gente que anda en otros cuentos de religiosidad, eso no le gusta. Y como no les gusta, ¿qué hacen? Pues salen y se van. Usted no necesita pelear con nadie, usted no necesita discutir con nadie, más Dios nos ha mandado a eso, a discutir. La palabra no es para discutirla. ¿Ven? Entonces quiero ir a donde Pablo empezó a hacer esa parte tan eficaz, y es el capítulo 1, versículo 15 al 20. Mire cómo el apóstol Pablo empieza a atacar eso que estaba
queriendo introducirse en la iglesia en Colosa, dice el apóstol Pablo. Va a leerlo desde el 13, capítulo 1 de Colosenses, versículo 13 hasta el 20. Vamos a leerlo en primer lugar. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Nos trasladó. Cuando dice nos trasladó al reino de su Hijo amado, es que Dios nos está viendo, nos está proyectando al futuro. Amén. En ese tiempo donde vamos a reinar con Cristo. Amén. En ese reino milenial. Amén. Donde nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para proyectarnos. Qué bendición. En Mateo 3:17 dice el Señor: este es mi Hijo amado en el cual me he complacido, en el cual me complazco. Qué hermoso. Porque el apóstol Pablo dice ahí en Colosenses 1:13, en la última parte: y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esa era una de las maneras de Dios expresarse hacia su Hijo. Lo trasladó al reino de su Hijo amado. Aleluya. Y Dios esa frase es de original, por su Hijo amado. Amén. Qué bendición. Verso 14 dice: en quien tenemos redención, el perdón de pecados, mi hermano. Tenemos redención en Él, el perdón de pecados. Qué maravilla que hayamos podido volver a empezar, volver a nacer, a una nueva criatura, no, a una nueva creación. Somos nuevas creaciones. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan 1:18 dice que Jesús le ha dado a conocer ¿a quién? Al Padre. Jesús le ha dado a conocer al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Él dio a conocer al Padre. Qué bendición. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primero, mi hermano. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo. ¿me? Era Él. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. No está hablando Dios de la creación como tal, está hablando de Él como principio, como el principio de todas las cosas. Verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, o sea, el primer lugar. Amén. El primer lugar, aleluya. Qué tremendo. Él es, mi hermano, el primogénito de entre los muertos. Amén. El primero que se levantó de los muertos. Entonces Pablo hace esto tan eficaz: confrontar, refutar y no preocuparse. Mi hermano, no nos preocupemos por la religiosidad que hay en el mundo. Confrontémosla, predicando la palabra y hablando de aquel que es la verdad, de aquel que es el primero, el número uno, el principio de todas las cosas. Y el verso 18 es hermoso, que lo acabé de leer. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Él es la cabeza, mi hermano. Así como los colosenses necesitaban esta palabra, hoy el mundo necesita esta palabra, hoy usted necesita esta palabra. Cualquier hermano, cualquier hermana necesita esta palabra,
porque necesitamos darle prioridad a Él. Amén. Hay mucha gente que le da prioridad al problema, a la circunstancia, a la religión, a la filosofía. Y no, mi hermano, la prioridad es Cristo. Y es más, cuando su prioridad es Cristo, todo eso contrario a Dios, contrario a lo que Dios quiere que usted tome para bien, eso se va a ir. Eso se va a ir. Todo lo contrario. Lo que Dios no quiere que usted tome para su vida y no le va a hacer bien, eso se va a ir cuando usted haga lo que hizo el apóstol Pablo. Empezar a hablar ¿de quién? De la persona de Jesús. Y no solo de la persona, de la obra de Jesús. ¿Qué es lo que hace que una persona no salga del legalismo? Pues que se lo pasan hablando de personas. Pero aquí estamos hablando de la persona y de la obra de Cristo, no de una persona cualquiera. Verso 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Toda la plenitud. Amén. Gracia sobre gracia. Esa es toda la plenitud. Gracia sobre gracia. Qué hermoso, mi hermano. O sea, bendición tras bendición. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Juan 1.16 dice la palabra. Y es lo que estábamos hablando. Gracia sobre gracia. Juan 1.16. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 16. Mira lo que dice la palabra. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Amén. Bendición tras bendición, mi hermano. Esa es la gracia de Dios. Su bendición, aquella que no añade tristeza. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Qué hermoso esto, mi hermano. Capítulo 2, versículo 9 al 15. Mire lo que dice. Capítulo 2 de Colosenses. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. Verso 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, mi hermano. Triunfando sobre ellos por medio de Él. Esto fue lo que el apóstol Pablo llegó a hacer, a darle la supremacía a Cristo. No a una religión, no a una filosofía, no a un ascetismo, no a una costumbre, no a una sociedad, mi hermano, porque muchas veces a gente le pasa que se pueden a pelear contra todo eso. Y lo que están haciendo es obviar a Cristo. Y se ponen a prestar atención a toda esa filosofía. No, con la palabra, mi hermano, la Biblia dice que las personas conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y recordemos que la verdad es Cristo, lo que está haciendo aquí Pablo. La verdad no es solo letra, la verdad es Cristo, mi hermano. Enseñemos a Cristo, hablemos de Cristo, mostremos sus atributos, mostremos sus ventajas, las ventajas que tenemos al seguirlo a Él,
Y eso es lo que va a llamar la atención a la gente, mi hermano. No es hablar de un hombre, no es hablar de usted, de mí. No es hablar de una persona, de un ministerio, es hablar de Cristo. Y si no, estaríamos haciendo lo que hace el legalismo, tergiversando la ley de Dios, tergiversando el nuevo pacto. No, no es eso lo que Dios nos mandó a hacer. Concluyo con los versos 6 y 18 del capítulo 1 de Colosenses. El verso 6 dice, que ha llegado hasta vosotros así como en todo el mundo, está dando fruto constante y creciendo, así lo está haciendo también en vosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Me llama la atención que dice que está dando fruto constantemente y creciendo. ¿Qué? Pues el mensaje de ¿qué? De esperanza. La esperanza esa que nos espera en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, mis amados. Y el verso 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mire, nunca se trató de una persona. Antiguamente, la formación para una iglesia era así. Pastor y todos hacia abajo. Y el último nuevecito allá soportando todo el peso. Aleluya. Porque lo entendíamos, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero esto era, mi hermano, el apóstol Pablo asemejando al cuerpo humano, porque el cuerpo lo manda a la cabeza. No que ese sea el orden. Porque en la formación de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, la formación va hacia arriba. Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y el cimiento suyo y mío, mi hermano, no es una filosofía humana, no es el ascetismo, no es el ser ermitaño, no es el buscar la paz interior, así como aquella gente iban por un campo lejos, como mucha gente hoy está buscando la paz en el dinero, la paz en el estar bien, en no sentirse atribulado. No, mi hermano. No busque la paz en no sentirse así. Busque la paz en Cristo Jesús, que Él tiene la respuesta a todo eso, mi hermano. Y cual sea su necesidad, así mismo Él va a obrar. Amén. Pero que no esté usted teniendo eso, confiando en el Señor Jesús, y a la vez teniendo pensamientos como que ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? No, mi hermano. ¿Será que no vayamos a duda? Vamos es para adelante, mi hermano. Porque Él es la cabeza y que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo estaba haciendo algo aquí, y era levantando esa cabeza. Amén, que es Cristo, porque es con Cristo y es Cristo el que ataca toda esa filosofía. No somos nosotros, es Cristo. Y si Él es nuestro cimiento y es nuestra cabeza, pues mi hermano, ni la filosofía, ni el ascetismo, ni las preocupaciones de la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos quitará la mira de la razón de ser del cristiano. O sea, tendremos una razón de ser. Amén. Mirar hacia el horizonte, hacia el futuro. Y el futuro de nosotros es el milenio, mi hermano. Cuando vengamos con Él a reinar nuevamente. ¿Ven? Entonces, qué bendición. Esta es la respuesta a toda forma de error que quiera intrometerse en su mente, su casa o familia o congregación. Amén. Cristo, la cabeza, el principio, la persona y la obra de Él son la respuesta a toda forma de error, mi hermano. No permitamos que el error se entre,
que no viene solamente el error por no interpretar, porque no se sabe un original, un hebreo original, no, el error por duda, el error de estar poniendo la mirada en las cosas que nos parecen que nos van a traer paz. Aquí el único que trae paz es Cristo. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por prestar atención. Yo le animo para que usted medite en esta palabra, le pida al Espíritu Santo de Dios que le muestre más de esto. Esto es así rápidamente, pero seguimos en esa búsqueda de Él, del principio, el que hablaba Génesis 1.1, del que hablaba Juan 1.1, del que hablaba Apocalipsis, el amén, el eterno, el fiel, el verdadero, dice esto. Amén. Qué bendición, mis amados. Dios los bendiga. Seguimos adelante, no paramos, seguimos orando por usted. Esté ahí pendiente con nosotros. Queremos visitarle, queremos ir a su hogar, a llevarle el mensaje del Evangelio. Somos el Ministerio Evangelístico Paz. Este es su servidor, el servidor de Dios, Alexander, junto con mi esposa Dali, mis hijos Daniel y Joseph. Y queremos seguir adelante, mis amados, y si usted está de acuerdo con nosotros, queremos que estén también ahí pendientes de la palabra. Y como ya dije hace un momento, queremos ir a su hogar, a visitarle, a llevarle el mensaje del Evangelio, a orar por usted. El número del WhatsApp de nosotros es